Perspectiva histórica de la inteligencia artificial. En este tema vamos a hacer una revisión en el tiempo de cómo ha evolucionado la inteligencia artificial en el tiempo. Antes vamos a hacer una revisión de lo que consistía o de lo que es la inteligencia artificial que ya hemos visto en el tema anterior. Vamos a explorar aquí un mapa conceptual, cuyo título es La inteligencia artificial. En principio, la inteligencia artificial es una ciencia. Se entiende que su origen como tal data en 1950. La inteligencia artificial surge, como muchos científicos computacionales lo aceptan, definitivamente a partir de los trabajos publicados en la década de 1940, que no tuvieron una gran repercusión, pero a partir del influyente trabajo en 1950 de Alan Turing, un matemático británico, se abre una nueva disciplina de las ciencias de la información y de la ciencia de la computación. Aunque las ideas fundamentales se remontan a la lógica y algoritmo de los griegos, y por supuesto pasando a las matemáticas de los árabes y varios siglos antes de Cristo, el concepto de obtener razonamiento artificial aparece en el siglo XIV. Ya a finales del siglo XIX se obtienen lógicas formales suficientemente poderosas y a mediados del siglo XX se obtienen máquinas capaces de hacer uso de tales lógicas y algoritmos de solución. Es por ello que la inteligencia artificial como ciencia aparece a partir de 1950 con los trabajos de Alan Turing. Como ciencia, la inteligencia artificial se divide en inteligencia artificial convencional e inteligencia artificial computacional. Como ciencia, tiene sus bases en la filosofía y en las aplicaciones. Como ciencia, la inteligencia artificial también estudia los agentes inteligentes en cuerpos inanimados. Vamos por esta parte de este mapa conceptual. La inteligencia artificial es una ciencia aplicada para la creación de máquinas que pretenden automatizar procesos o tareas, pero que requieren una toma de decisión a partir de un conjunto de datos. Tomas de decisión que pueden ser en base a un pensamiento analítico o no analítico, de modo que refleje un comportamiento inteligente. La inteligencia artificial es una ciencia que desarrolla procesos y trata de imitar la inteligencia de los seres vivos. Con este mapa conceptual tenemos ya una mejor idea de lo que es la inteligencia artificial, para qué se estudia, cuáles son sus aplicaciones y sobre todo también hemos visto en un contexto histórico que se origina en el 1950 con los trabajos de Alan Turing. Vamos a entrar a algunos detalles sobre cómo es que se origina la inteligencia artificial. Pero para ello vamos a distinguir una etapa importante en el conocimiento humano, que es la etapa de la neurocibernética. La inteligencia artificial comenzó a ser computacional cuando Warren
aquí está Warren en su pizarra, y Walter Pitts, dos pioneros de la neurología, introducen el primer modelo formal, formado por una función lógica seguida de un retardo y donde se sustituye la programación por el aprendizaje. Estos imitan el proceso neurobiológico de un ser vivo. Una red de neuronas formales es equivalente a una máquina de Turing de cinta finita. Si la red es programable, entonces es equivalente a una máquina universal. Las ideas básicas de esta época se basan en considerar que los seres vivos y las máquinas pueden ser comprendidos usando los mismos principios de organización y las mismas herramientas formales. La aproximación entre ambos debe realizarse a nivel del procesador, de forma que para estudiar cómo computa el cerebro hay que estudiar las neuronas biológicas, modelarlas formalmente, construir redes y ver cómo surge el comportamiento a partir de procesos locales de autoorganización, memoria y aprendizaje. Tres trabajos importantes que fundan la inteligencia artificial. Estos son los trabajos en conducta, propósito y teología que lo lleva a cabo el profesor acá Norbert Wiener en su pizarra, junto con Rosenbluth y Bigelow. Estos introducen tres conceptos importantes en la inteligencia artificial. La realimentación como principio organizacional, la computación por propósitos y la idea de información como pura forma, separable de la señal física que la transporta. Está entonces el trabajo de conducta, propósito y teleología. Luego está en el cálculo lógico. En un cálculo lógico de las ideas inmanentes en la actividad nerviosa. Acá también están los trabajos de Warren y Walter Pitts. Sobre las redes neuronales formales se inicia la teoría neuronal del conocimiento. Se buscan las redes de procesadores capaces de reconocer, recordar, cooperar, aprender y autoorganizarse. En esta primera etapa de la inteligencia artificial se busca la solución de los problemas del nivel físico, donde estructura y función coinciden. Se inicia entonces la teoría modular de autómatas y se usa la lógica determinista y probabilística para representar al conocimiento. Luego están los trabajos en la naturaleza de la explicación de Craig. Se interpreta la actividad del sistema nervioso en términos de un conjunto de procesos encaminados a construir una representación interna del medio y usarla para predecir. Craig contribuyó a la moderna inteligencia artificial con dos aportaciones clave: el razonamiento abductivo y espacios de representación. Son entonces tres trabajos en la conducta, propósito y la teleología, en el cálculo lógico y en la naturaleza de la explicación, que hacen que la inteligencia artificial se haya desarrollado en este último siglo. La inferencia en la inteligencia artificial. Acá tenemos una ilustración que muy bien puede usted reconocer qué es inferir. Aquí hay un médico y un paciente. Entonces el médico le dice:
el dolor de su pierna derecha se produce por su avanzada edad. Usando una buena lógica, el paciente responde: no, porque la otra pierna tiene la misma edad y no me duele. Entonces, ¿qué comentario tienen ustedes acerca de esto? Señores, la deducción lógica es partir de un conjunto de fórmulas o axiomas que tienen una validez general o se acepta su validez, y aplicando sobre ellas un conjunto de reglas o procedimientos nos permite obtener nuevas fórmulas válidas. La inferencia en la inteligencia artificial está asociada al uso individual o combinada de tres tipos de razonamiento: la deducción lógica que acabamos de ver, la inferencia inductiva o inducción. Aquí uno, a partir de hechos particulares, puede inferir aspectos más generales. Se usa pistas con el conocimiento del dominio para pasar de lo particular a lo general. Sin embargo, nunca podemos garantizar la completitud y la certeza de la inferencia en este caso. Es por eso que un conocimiento y la validez de un resultado se acepta con mayor precisión o se acepta válido cuando esto ha sido deducido en lugar de haber sido inducido. Para una mayor comprensión sobre el razonamiento inductivo, vamos a ver un mapa conceptual y vamos a ver la revisión de este mapa. El razonamiento inductivo. Veamos primero sus características. El razonamiento inductivo procede de lo particular a lo general. Tiene un carácter probabilístico de los nuevos conocimientos, lo cual significa que no siempre los resultados son correctos. Las premisas se apoyan la conclusión, pero no la garantizan totalmente. Esas son las características del razonamiento inductivo. Con el razonamiento inductivo podemos abordar diferentes problemas lógicos de categorización, clasificación, covarianzas, generalización, seriación y también por analogía. El razonamiento inductivo pone en práctica estructuras cerebrales, por lo general en los lóbulos frontales y parietales, donde utilizamos redes neuronales y la corteza prefrontal. Entonces, ustedes tienen aquí una visión, aunque un poco escueta de lo que acabamos de ver, de qué es lo que consiste el razonamiento inductivo. La inferencia en la inteligencia artificial. Hemos visto la inferencia deductiva e inductiva, pero también existe un razonamiento conocido como razonamiento abductivo, el cual trata situaciones en las que se conoce una relación causa-efecto y un suceso, y se debe lanzar una hipótesis sobre su causa probable. Esa causa o esa hipótesis puede ser hecho en base a datos o sin datos. Por ejemplo, Juan tiene diarrea y temperatura. Es un hecho. La diarrea y la temperatura suelen ser síntomas de una infección intestinal. Esa es la hipótesis. Entonces mandamos una conclusión de una causa. Es probable que Juan tenga diarrea y temperatura por infección intestinal. Es un razonamiento abductivo. Veamos
entonces la inteligencia o los agentes también expertos que basan sus inferencias en el conocimiento. La característica fundamental de un sistema basado en el conocimiento es su poder de modelar sucesos basados en dos tipos de símbolos: números y caracteres o palabras. Entonces, aquí nosotros podemos observar un cuadro donde puedes notar que hay una base de datos. Una base de datos representaría el conocimiento. Esta base de datos está unido a un motor de inferencia. Entonces, la idea es basar la inferencia basado en los conocimientos que se disponen. Para eso hay una serie de elementos que va a conectar la base de datos con el motor de inferencia para emitir un resultado. Acá tenemos otro esquema. Tenemos el motor de inferencia que tiene como base el conocimiento que se adquiere en base a hechos. Entonces, hay una interacción de este sistema con el medio externo. Entonces, los medios externos proveen de conocimiento o de hechos, y en base a estos conocimientos y hechos que son representados mediante símbolos, se ejecutan procesos inferenciales. Es así como este sistema basado en el conocimiento puede hacer una toma de decisiones. Entonces, hemos visto cómo es que la inteligencia artificial parte de la neurocibernética con algunos trabajos desarrollados por diversos científicos hasta llegar a concluir en las inferencias inductivas y deductivas y cómo estos ejecutan una serie de procesos para obtener un resultado y una toma de decisión. Y una de estas es la que estamos viendo, es un sistema basado en el conocimiento, que contiene un motor de inferencias inductivas y deductivas. Pero veamos en el contexto histórico una línea de tiempo en la inteligencia artificial. Ya 3000 años antes de Cristo se estableció los procesos, por ejemplo, que se deben seguir en forma lógica y secuencial de la solución de uno de los problemas interesantes que hasta ahora se utilizan en muchos juegos, que son las famosas torres de Hanoi. 300 años antes de Cristo, Aristóteles describe de manera estructurada los silogismos. 250 años antes de Cristo, los tesibios de Alejandría construyeron la primera máquina autocontrolada. En 1315, Ramón Lully tuvo la idea de que el razonamiento podría ser efectuado de manera artificial. En 1847, Georges Boole estableció la lógica proposicional, también conocida como lógica booleana. En 1879, Gottlob Frege extiende la lógica booleana y obtiene la lógica de primer orden. En 1903, Lee D. Forest inventa
el triodo, también llamado bulbo o válvula de vacío. En 1937 y consolidando su trabajo en 1950, Alan Turing publicó un artículo de bastante repercusión sobre los números calculables. Entonces, aquí Alan Turing y su equipo construyeron el primer computador electromecánico. En 1941, Konrad Zuse creó la primera computadora programable. En 1943, Warren y Walter Pitts presentaron su modelo de neuronas artificiales. En 1950, nuevamente Turing consolidó el campo de la inteligencia artificial con su artículo Computing Machinery and Intelligence, máquinas de computación e inteligencia. En 1936 se acuñó el término inteligencia artificial en Dartmouth. En 1980 dio lugar el auge de los sistemas expertos. En 1987, Martin Frushnet y Oscar Frushnet describieron los atributos de un agente inteligente. En 1988 se establecen los lenguajes orientados a objetos. En el 2006 se celebró el aniversario con el Congreso Español de los 50 años de la inteligencia artificial. En el 2009 ya hay en desarrollo sistemas inteligentes terapéuticos que describen o que permiten detectar emociones para poder interactuar con niños autistas. En el 2011 se dieron 10 avances importantísimos en inteligencia artificial. La IBM construyó una supercomputadora conocida como la computadora Watson, luego de años de investigación, y esta fue puesto en competencia en un programa en Estados Unidos que es el Jeopardy, que es un premio y que generalmente participan personas muy inteligentes y donde estos tienen que tomar decisión en base a información que dispone. Watson, la supercomputadora Watson, participa en este juego y logra destruir a todos los humanos que participaron ahí. Esto es un logro muy grande dado por la IBM. Otro de los logros importantes fue el sistema creado por los investigadores de École Polytechnique Fédérale de Lausanne, en Suiza, que crearon futuros comentaristas deportivos. El objetivo, como ya se sabe, es identificar y rastrear jugadores de baloncesto, de tal forma que puedan identificar cada una de sus acciones, predecir lo que va a hacer y también comentar lo que está sucediendo. Entonces, es un logro el poder a través de una imagen caracterizar las pericias del juego. Otro de los logros alcanzados en el 2011 es el Smart Bird, un robot que vuela como un ave y nada más. Fue creado por Festo. Chatbot, en el laboratorio Creative Machines de Cornell, en los Estados Unidos, se diseñó este experimento en la que dos máquinas con inteligencia artificial conversaron de forma fluida. Imagínense, Alan Turing ya se hubiera desmayado de impresión al ver que dos máquinas pueden establecer una conversación fluida. Más adelante vamos a ver cuál fue un dilema para establecer si una máquina tenía o no tenía inteligencia artificial. En fin, hemos visto
algunos de los avances dados en el 2011 y de hecho en este año, en la siguiente, se van a ver noticias sobre el avance en robótica y en diferentes sistemas expertos que están dotados de inteligencia artificial. Tenemos acá también un mapa conceptual sobre las generaciones de las computadoras, su historia, que está ligado, por supuesto, con la inteligencia artificial. Recuerden que en 1951 y en 1958 aparece la primera generación de sistemas computacionales con el ábaco, la calculadora y en general para procesar información. Entre el 59 y 1964 aparece la segunda generación, que aparece el transistor y con esto las redes magnéticas. En 1964 y 1971 aparecen los circuitos, logrando la reducción y la rapidez en los, por ejemplo, máquinas que usaban transistores. En 1971 y 1981 aparece la cuarta generación, el cual se reemplaza las memorias de núcleos magnéticos por microchips. Aparece los semiconductores. Entre 1982 y 1989 aparece la quinta generación llamada inteligencia artificial que se implementa en telecomunicaciones a través de software. Desde el año 1990 hasta la actualidad está la sexta generación con avances en tecnología portátil, tales como laptop, celular, notebook, Blackberries, iPhones, etc. Aquí está Alan Turing y su máquina, también conocido como la máquina de Turing. La máquina de Turing es una máquina matemática en la que todo proceso que se describe de forma clara, completa, precisa e inequívoca en lenguaje natural puede ser representado mediante un autómata. A partir de esta representación se puede encontrar una secuencia de instrucciones que al operar sobre símbolos codificados generan un programa ejecutable en cualquier computadora. Desde este punto de vista, todas las arquitecturas son equivalentes y sus diferencias son los factores de complejidad, tamaño, tiempo, eficacia o recursos. El test de Turing, que es el test para ver si una máquina posee o no posee inteligencia artificial, ¿no? El test de Turing parte de un operador humano y un programa de ordenador y un interrogador que realiza un conjunto de preguntas y compara las respuestas de ambos. Si de la comparación de la respuesta el observador es capaz de distinguir qué información corresponde al operador humano y cuál al programa de inteligencia artificial, se dice que para esa tarea en dominio se supone el mismo nivel de inteligencia en ambos operadores. Y de esa forma, ¿no?, se detecta si se trata de un ser humano o una máquina artificial o una máquina dispuesta a inteligencia artificial. Pero ya hemos visto que en el 2011 se han creado sistemas inteligentes donde pueden establecer una conversación fluida. Y entonces, por eso era la pregunta de cómo quedaría aquí la máquina de Turing, ¿verdad? Por supuesto, hay muchas críticas hacia la máquina de Turing, pero tengan en cuenta que es una idea del test. El test de Turing es una idea que se gesta en el año 1950. Hasta nuestra época, el desarrollo ha sido muy amplio. Bien, hemos terminado el tema número 2 de la unidad 1 de nuestro curso Inteligencia Artificial. Estaremos viéndonos en el tema número 3. Hasta entonces.